El día de ayer habíamos visto varios tipos de datos, la diferencia, por ejemplo, entre un uint y un unint. Asimismo vimos lo que son sus máximos valores y sus mínimos valores, que si bien aquí vemos que pues tiene un max value, literalmente en el caso de los que no tengan una U al inicio, que implica que es unsigned, o sea sin signo, pues prácticamente el valor es el mismo, pero pues con un signo negativo. Entonces habíamos visto que por ejemplo la diferencia entre un int y un uint es que un int puede almacenar alrededor de 2.900.000 y cacho, mientras que un uint pues puede almacenar 4.800.000 tantos mil. Entonces la diferencia pues es la cantidad de información que pueden almacenar. También habíamos visto los tamaños precisamente de lo que son las variables. En este caso vimos lo que es un ulong, un sbyte, un int y un double. Y vimos que un ulong y un double comparten la misma cantidad de información, o sea, pueden almacenar en esencia la misma cantidad de información. Sin embargo, pues un double te puede manejar 1.9 exponencial a la 308 de datos, mientras que un ulong pues te almacena un número enorme, digo, no lo puedo decir rápidamente. Entonces, ayer nos había sucedido de que el proyecto se nos puso así. Antes lo teníamos con colores, muy bonito, muy chulo y todo, pero ahora lo tenemos de esta manera. Entonces, esto sucede porque si bien .NET nos reconoce lo que es nuestro proyecto, o sea, si ahorita yo hago un .NET Run... ¡Ay, perdónenme! ¡Ay, ¿por qué nadie me avisa? Yo aquí explicando. Que digo, tampoco es como que haya mostrado algo muy gráfico. Sí se ve, ¿verdad? ¿Me confirman rápido? Gracias. Entonces, pues, pues lo que habíamos mencionado, no era necesario algo gráfico como tal. Entonces, pues, habíamos visto precisamente que nuestro proyecto, pues, perdimos como que los colores, lo bonito, lo chulo, la indexación y demás. Entonces, esto se debe a que Visual Studio y Visual Studio Code y .NET en general trabajan con un famoso archivo de solución. Este archivo de solución contiene información básica sobre nuestro proyecto a nivel productivo o a nivel pruebas, o sea, que va a contener información de qué tipo de CPU se va a usar, o sea, qué tipo de procesador se va a usar, si va a estar de un programa de uso general, porque como vimos, .NET nos permite, o bueno, en este caso C#, nos permite ser un programa multiplataforma, o sea, podemos programar para iOS, para Android, para Linux, para macOS y para Windows. Entonces, un archivo de solución contiene esa información. Nos puede decir precisamente hacia qué sector va dirigido, si hacia un sector x64 en el caso de un equipo de escritorio, o a un entorno, por ejemplo, de ARM, o inclusive un programa que sea compatible con todo, porque esa es la filosofía: Code One, Run Everywhere, codifica una vez y ejecuta en cualquier lado. Entonces, lo que sucede es que el archivo de solución nos provee precisamente, en este caso a Visual Studio Code, le provee de información básica, sobre todo de que estamos trabajando con C#, aunque de manera indirecta lo interpreta, pero ya no interpreta correctamente lo que son instrucciones y funciones adicionales. Para corregir eso, nosotros hay dos formas, ¿vale? La primera es la siguiente, que en esencia es la misma, se comparte, la diferencia es dónde colocamos un archivo. Hay que crear nuestro archivo de solución. Para esto obviamente nos tenemos que ir a la carpeta de nuestro proyecto. En este caso pues nuestra carpeta se llama Hola Mundo. Y sobre todo verificar que tenemos este archivo base, el ccproc. Este archivo lo que contiene es también información básica sobre el proyecto, sobre todo pues el tipo de ejecutable de salida, el framework que estamos usando, que en nuestro caso es 8.0, y otras funciones adicionales. Esto, cuando nosotros instalemos paquetes, aquí es donde se van a agregar y aquí es donde se van a gestionar. Entonces, por eso es que aunque nosotros no tengamos un archivo de solución, podemos seguir ejecutando nuestro programa, porque pues indirectamente .NET, al no detectar pues un archivo de solución, pues toma el ccproc como archivo base. Sin embargo, el ccproc pues no contiene mucha información detallada sobre a qué plataforma va dirigido nuestro proyecto. Entonces, también aquí podemos hacer un downgrade o un upgrade de nuestro proyecto. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un downgrade a 6.0, pues tan solo lo cambio por 6.0. Si lo quiero hacer en 7.0, pues lo cambio. 8.0, pues lo cambio. Obviamente tiene más implicaciones detrás. No es así de, pues nada más le doy el botonazo y rápido. No, obviamente hay que hacer un poquito de pasos extra, que ya lo veremos más adelante. Ahorita pues no nos atañe tanto. Entonces, para poder nosotros crear nuestro archivo de solución, primero tenemos que estar en el mismo nivel del directorio, o sea, bueno, del archivo ccproc, que es este de aquí.
tenemos que estar en el mismo nivel, o sea, con un ls o dir lo tendríamos que ver, como es el caso. Y para esto vamos a usar nuevamente nuestro comando .NET, y en este caso vamos a agregar, vamos a usar la notación o el comando new sln. Esto lo que va a hacer es generar un archivo crudo de nuestra solución. Sin embargo, todavía no arreglamos el problema. En este caso nos dice que el template de solution file se ha creado correctamente. Y entonces lo podemos ver de este lado. Naturalmente tiene que compartir el mismo nombre que el ccproj y el nombre de la carpeta o nuestro proyecto, ya que si no empezamos a tener muchos problemas. Y entonces, como les comentaba, pues básicamente tenemos un archivo crudo, una plantilla. Pero este no nos sirve para nuestro proyecto como tal. Digo, aquí haciendo una pequeña anotación, justo lo que yo les decía. Para la versión debug, que sobre todo eso es más cuando se usa con Visual Studio, ¿con qué CPU lo queremos usar? Si con AnyCPU, o sea, con cualquier tipo de procesador, ARM x86, o queremos usar uno en específico. Por ejemplo, podemos indicar que en la versión de debug queremos usar un proceso de x32, o sea, solamente para procesadores de 32 bits, o por ejemplo para procesadores de 64 bits. Esto dependerá de nuestro proyecto. Por ejemplo, si estamos trabajando con lo que se conoce como CUDA, que es un tipo de procesador que tienen las tarjetas de video de Nvidia, no podemos hacerlo con AnyCPU. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Entonces para eso pues nosotros tenemos que agregar lo que es x64 o cambiarlo a ese tipo de objetivo o target, como se le conoce. Entonces, nuevamente regresando a nuestro archivo, si se dan cuenta, pues esto no nos indica que realmente estemos con nuestro proyecto. Y obviamente pues acá pues sigue igual, o sea, no lo hemos arreglado. Para eso tenemos que hacer un bonito comando que es básicamente decirle al archivo de solución que va a pertenecer a este proyecto, que sería .NET sln, el nombre de nuestra solución. Digo, por el tipo de terminal pues ya me lo recomienda, que en este caso nuestra solución se llama Hola Mundo, porque pues nuestro proyecto se llama Hola Mundo, add, y entonces le damos nuestro ccproj, que ya habíamos visto que trae configuración básica de nuestro proyecto. Y entonces cuando nosotros le damos y regresamos a ver, obviamente primeramente nos tiene que arrojar esto, nos regresamos a ver, precisamente aquí ya está, nos dice cuál es el proyecto. Este se le conoce como un UUID, que es básicamente un identificador único, puede variar, y entonces nos indica qué proyecto, o sea, la carpeta, el directorio y el archivo de proyecto, el C# project. Y pues bueno, agrega un poquito más de información. Y entonces ya con esto ya tenemos lo que es nuestro archivo de solución. Para poder hacer que se vea efectivo hay que darle clic derecho al archivo de solución y abrir solución, porque ya tenemos nuestras herramientas. Y entonces debería cambiar de color, pero no cambia de color. Ahí está. Si se dan cuenta, prácticamente ya arreglamos el problema. Y de hecho ya nos marca lo que son los warnings, ya no lo marca acá. Vaya, lo hace un poquito más bonito. Entonces, de esta manera podemos arreglar, entre comillas, un proyecto que se nos haya dañado si es que eliminamos el archivo de solución. Otra manera, o como suele estar en muchas veces, es que está fuera de la carpeta. De hecho, si ustedes trabajan con Visual Studio, les da la opción de agregar el archivo de solución en la misma carpeta. Eso es lo ideal, ya que si no, pues tienen que hacer el mismo proceso, pero especificar directorios. Entonces puede ser un poquito más pesado y un poquito más engorroso. Pero en esencia es lo mismo. La diferencia es dónde está el archivo de solución. Si ustedes pierden el archivo de solución, no pasa nada. Simplemente generan uno nuevo. Pero según los casos, puede haber un caso en el que, por ejemplo, si ustedes pierden el archivo de solución, no van a poder ejecutar el programa. Al menos en nivel de testeo, que es con el comando .NET. O no lo van a poder compilar, ni lo van a poder construir, ni lo van a poder publicar. Por lo mismo de que puede que no detecte el archivo de solución. Entonces, si les pasa eso, simplemente pues hagan eso nuevamente. Hacen un .NET New Solution y entonces le agregan a su ccproj. Y listo. Arreglan el problema. Ahora bien, continuando con los tipos de datos. En este caso C# tiene la magnífica característica o cualidad, como gusten llamarle, de que es un lenguaje altamente tipado. O sea, que siempre tenemos una especificación de qué es cada tipo de dato. O cada clase, o sea, es muy específico con lo que necesitamos hacer. Sin embargo, también podemos meter la ambigüedad dentro de los objetos o dentro de los tipos de datos.
podemos pasar a tipos de datos más abstractos y más complejos, que ya son objetos como tal, ya son abstracciones de la vida real, o sea, yo tomo algo de la vida real y lo transformo en algo digital. Entonces, dentro de estos objetos complejos o tipos de datos complejos, tenemos pues de hecho lo que son las string. Los string entran dentro de esta categoría, sin embargo también están dentro de los primitivos. ¿Por qué? Porque pues en cualquier lenguaje de programación un string es básico. Sin embargo, un string tiene demasiadas características, o sea, no es tan vago como, es una unión de caracteres y ya. O sea, no es así de vago. Un string en muchos casos tenemos muchas opciones, cadenas de texto, que en este caso es nuestro string que tenemos aquí. Y podemos tener propiedades, como por ejemplo lo podemos convertir a un char array, lo podemos comparar, podemos obtener su longitud, podemos agregar, podemos sacar todos los elementos, cualquier elemento que represente un patrón, agregar nuevos elementos al final, marcarlo como as enumerable, nos permite meterlo en un for como si fuera un tipo de dato numérico, básicamente como si fuera una longitud, a muy grosso modo. As memory, as parallel, lo de paralelo lo veremos más adelante, es muy interesante, muy bonito. As queryable, as span, o sea, tenemos demasiadas funciones. O sea, yo puedo seguir así bajando, y prácticamente casi nunca acaban. Y cada una tiene un objetivo diferente. Entonces por eso les digo que un string es un tipo de dato que puede llegar a ser muy complejo como tal, más allá de un int, un float, un decimal, que claro, internamente también tienen cierto tipo de propiedades. Sin embargo, pues no se suelen usar mucho, o sea, ya tienen usos muy específicos. Mientras que un string, pues no, un string es muy variable, es muy amplio. Entonces, dentro de los tipos de datos complejos, más que un tipo de dato complejo, tenemos lo que son los arreglos, que en este caso, pues, un arreglo en esencia es una serie de concatenaciones o de datos agrupados. En esencia, un string, pero de otro tipo de dato. Porque si se dan cuenta, un string, pues nos permite tener más de uno al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera almacenar más de un número decimal con el mismo nombre? Por ejemplo, para representar calificaciones. Pues entonces yo tendría que declarar un arreglo. ¿De cómo se declaran? De la siguiente manera. Con esas no. Decimal. Y entonces agregamos el nombre, por ejemplo, calificaciones. Y entonces aquí nosotros tenemos una virtud o tenemos que hacer algo muy interesante. Es agregar la palabra reservada new. Lo que va a implicar es que va a reservar la información, o sea, la cantidad de datos, o básicamente lo va a crear el objeto desde cero. Entonces, básicamente para reservarle la memoria, ya que recordemos, pues cada tipo de dato usa un espacio en memoria. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es reservar el espacio, dados pues nuestros elementos. En este caso, pues podemos tener n elementos, por ejemplo 5 calificaciones. Y entonces yo le digo que quiero un nuevo arreglo de decimal. ¿De qué tamaño? Pues obviamente yo lo tengo que especificar, porque como lo mencionamos, tenemos que precisamente determinar un tamaño para que se reserve esa memoria, para que solo esta variable de calificaciones cuente con esa memoria dedicada y no la esté compartiendo con alguien más. Entonces, por ejemplo, pues nosotros podemos especificar 5, 50, 500, 5000, vaya, la cantidad que nosotros necesitemos. Obviamente tenemos un límite y en este caso, pues va a ser la cantidad de memoria RAM disponible. Esto puede variar mucho y sobre todo se puede precalcular, o sea, nosotros podemos predefinir más o menos según el tamaño que vimos con sizeOf, que básicamente es una pequeña función, un pequeño argumento que nos permite saber cuánto pesa a nivel bytes la información. Y ya pues con otro tipo de librerías podríamos sacar lo que es el total de nuestra memoria RAM de nuestro equipo y precisamente hacer un precálculo y decirle, pues sabes que pues si excedes esto, pues no lo metas. No sé, digo, ya es cuestión de jugar con eso. Obviamente no estamos limitados, de hecho también podemos hacer algo muy interesante, un arreglo de strings, o sea, que podría ser nombres, por ejemplo. Nombres. Y entonces nuevamente un nuevo arreglo de string y definimos pues la cantidad de memoria que queremos reservar. Y entonces me podrían preguntar, oye, ¿y cómo meto información dentro de este string? Perdón, dentro de cualquiera de los dos arreglos, porque en ambos se va a comportar más o menos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, yo en calificaciones, pues lo que puedo hacer es decirle calificaciones en cualquier posición, por ejemplo en la posición 0,
quiero asignar el 12.3. Ay, ¿por qué no me deja? Sufijo. Ay, no, este es prefijo. Ahí está. En este caso, para que nos reconozca lo que es la decimal, pues tenemos que agregarle el sufijo, o sea, básicamente al final, la letra M. En el caso de los floats es la F en algunos casos. Y ahora, por ejemplo, podemos seguir agregando calificaciones en 1. Pues podemos ponerle que 0. Calificaciones en 2. Podemos decir que es 180. Ya, por ejemplo, y ya lo podemos dejar así. Pueden decir, oye, ¿cuánta información puedo meter? Pues en este caso, hasta 5 datos. O sea, del 0 al 4. Recordemos que el conteo siempre empieza desde 0. Entonces, pues siempre vamos a ir a n-1. O sea, en este caso, desde 0 a 4 y va a ser la cantidad que podamos meter. ¿Qué pasa si yo meto más información? En el mejor caso, compila y poco más. Y nos manda, tenemos algo que se conoce como overflow, que es básicamente sobrepasamos la capacidad de nuestro arreglo. Y en el peor caso, pues nos marca ya directamente un error de compilación. Pero pues no pasa más allá de eso. Igual con los nombres, entonces por ejemplo yo en nombres en 1 puedo decir, ay, pues yo quiero ponerle cualquier texto, de esta manera. Nombres en 4, y no necesariamente tiene que ir en nombre, o sea, en orden, perdón. Podemos hacerlo en cualquier orden, obviamente respetando pues el tamaño que nosotros tengamos. Uy, ¿se me trabó el equipo? Creo que sí. Sí. Fuck off. Ahí está, ya, se recuperó. ¿Sí me escuchan todavía? ¿Me lo confirman rapidito? Sí, gracias. Entonces, pues básicamente pues tenemos eso, que podemos meterlos en cualquier orden y en cualquier posición, siempre y cuando pues obviamente respetemos esto. Obviamente esto específicamente se comporta como cualquier variable de las que tenemos aquí. Se comporta exactamente igual. La diferencia es cómo la escribimos, pero a final del día va a ser exactamente lo mismo. O sea, no va a cambiar. Solamente cambia, pues, cómo la escribimos. Y esto, pues, ya lo vimos que es muy útil, como por ejemplo, pues, si queremos aquí hacer el tema de calificaciones o no, una lista de nombres y así. Y entonces, justo acabo de dar un concepto clave, lo que son listas. Porque, ¿qué sucedería si yo tuviera un número variable de calificaciones? Claro, no te preocupes. ¿Qué pasaría si yo tuviera un número variable pues de nombres o calificaciones? Pues obviamente tendríamos el problema de que todo el rato tendría que estar reestructurando y copiando la información. Pues para eso tenemos lo que son las listas, ¿vale? Que se declaran de esta manera, lo cual ya son objetos más complejos, como lo habíamos visto, tipos de datos complejos. Entonces, las listas, para que funcionen, requieren que nosotros le demos un tipo de dato. ¿Para qué? Para que su constructor internamente, cuando lleguemos a las clases, lo veremos a más a detalle el concepto de un constructor. Para que el constructor sepa de qué tipo de dato se va a tratar la información que va a almacenar. ¿Qué tipo de información podemos meter dentro de una lista? La que sea. Esa es la ventaja de hacerlo de esta manera, que se le conoce como tipo de dato dinámico. O sea, no estamos especificando que sí o sí tiene que ser uno en concreto, si no pueden ser de cualquier tipo. De hecho, yo podría meter listas de listas, tal cual. Pero en este caso, por ejemplo, podríamos hacer de decimal, nuevamente. Y entonces calificaciones variables, de esta manera. Y entonces, según, aquí dependerá la versión que usen de .NET. ¿Por qué? Lo que acontece o lo que sigue es precisamente preasignar lo que es la memoria. En la versión 8.0 de .NET, que en este caso net.8.0, tenemos lo que es la expresión new de esta manera. Lo que agiliza lo que es la creación de clases o de objetos base. En este caso, ya no es necesario colocar lo que es el tipo de dato, ya que en versiones previas, y ustedes lo podrán comprobar en otros lenguajes de programación, que obviamente sean fuertemente tipados, como es el caso de C#, tendríamos que declararla de esta manera, ¿vale? Y en esencia, estas dos son exactamente lo mismo,
¿vale? La diferencia es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto excesivamente complejo, o sea, que por ejemplo tenemos una lista de listas de vectores, de diccionarios, de listas concurrentes o concurrent bags, pues obviamente eso se hace muy complejo. Y entonces declararlo nuevamente aquí pues es un rollo. Entonces tú le pones new y listo. Te vas a dormir bien tranquilo. Y ambos trabajan exactamente igual. Literalmente a momir. ¿Por qué? Porque pues al final del día pues es una simplificación. Y entonces también existen otro tipo de simplificaciones, o sea, simplificaciones a la inversa. ¿Qué sucede? Que si yo tengo, por ejemplo, nuevamente un objeto que es una lista de tuplas, de diccionarios, de tuplas, de concurrent bags, de no sé qué más. Pues obviamente si yo quisiera copiar el objeto a uno nuevo, o sea, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Pues esto yo lo quiero copiar como para tener, no sé, redundancia, no sé, cualquier cosa a la que se les ocurra. Ahorita no me llega una a la mente. Pues tendría yo nuevamente que declarar todo el tipo de dato. Y si, por ejemplo, si tenemos un código de 30 clases, o sea, 30 archivos de clase, y luego cada archivo de clase tiene un tamaño enorme, pues obviamente se hace un poquito complejo y un poquito engorroso. Es aquí donde nuestro bonito lenguaje pasa de ser un lenguaje altamente tipado a pobremente tipado. Digo, no es la expresión correcta, pero básicamente pasamos de ser algo muy específico a ser muy ambiguos. ¿Cómo? Muy fácil, con la palabra reservada var, que en este caso var en esencia es variable, pero lo que nos permite es precisamente copiar el tipo de dato sin necesidad de reescribirlo. En este caso, calificaciones de variables 3 va a ser igual a calificaciones variables 2. Y si se dan cuenta, no nos marca ningún error. Y si nosotros colocamos el cursor sobre calificaciones de variables 3, directamente aquí no lo dice, que es una lista de decimales, que es precisamente el mismo tipo de dato que tenemos aquí. Precisamente porque nos permite ser un poquito más ambiguo según nosotros lo necesitemos. var es muy útil cuando estamos trabajando con bibliotecas externas. O sea, por ejemplo, no sé, por decir alguna, MGU, ILGPU, no sé, TensorFlow, no sé, cualquiera que se les ocurra. Math, que de hecho es una biblioteca de matemáticas. No sé, vaya, cualquier biblioteca que se les ocurra. Obviamente a veces tienen tipos de datos muy complejos y no podemos conocerlos todos. Entonces muchas veces es mejor ponerle un var y nos olvidamos. Nuevamente, como aquí arriba, se lo ponemos y a momir. O sea, rápido y sencillo, sin pelearnos con la vida. No es recomendable siempre usar var porque pues obviamente hace más abstracto nuestro código. Y entonces el día de mañana que nosotros querramos volverlo a leer o queramos explicarlo, pues obviamente se va a hacer un poco más complejo. No imposible, pero sí un poco más complejo. Hay una característica que se vio por un instante que todos los tipos de datos pueden compartir. Y en este caso la podemos ver aquí. Podrán decir cuál es. Precisamente este signo de admiración. De interrogación, perdónenme, ya estoy disléxico. Precisamente este signo indica una propiedad muy interesante y es básicamente que es un tipo de dato nuleable, o sea, o que puede ser nulo. Todos los tipos de datos se pueden igualar a nulo, sin embargo muchas veces no es recomendable, ya que puede generar errores dentro del código, de interpretación y demás. Sin embargo, esto nos ayuda a cuestiones de validación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que, por ejemplo, si yo requiero sí o sí que mi tipo de dato, que mi variable, por ejemplo, números enteros, sí o sí tenga un valor definido, pues obviamente no nos interesa que sea nulo. Y me podrán preguntar, oye, ¿qué implica que un tipo de dato sea nulo? En esencia, que no es nada. O sea, simplemente, pues, si lo quieren ver de una manera ambigua, que no existe. Obviamente existe, pero en esencia no tiene un valor definido. Y no lo va a tener hasta que nosotros se lo asignemos. Entonces, esto puede generar excesivos errores a largo plazo si nosotros ponemos todo como nulo en vez de preasignar un valor. Por ejemplo, en vez de, yo aquí decirle pues, directamente vale 0. Entonces, pueden decir, oye, entonces, ¿qué utilidad tiene? Pues en una muy práctica, que es dado los casos donde podemos recibir
cualquiera de los dos. O sea, casos en donde pues yo puedo decir, pues ¿sabes qué? Pues sí puedo recibir nulos, pero también puedo recibir números completos. Y entonces esto nos ayuda pues precisamente a hacer validaciones un poquito más simples. Ya lo veremos más adelante cuando lleguemos a condicionales. De momento todavía no llegamos a eso, pero veamos la declaración base. Simplemente tomaremos nuestro tipo de dato y agregaremos una interrogación al inicio. Y entonces pues yo le colocaré variable con posible valor nulo. Igual a nulo. Y listo. El warning que nos arroja es precisamente porque se asigna, pero pues nunca se está usando. Entonces, esto nos permite precisamente que nuestro tipo de dato, no importa que venga, puede ser nulo o puede ser entero. Puede ser ambos al mismo tiempo. O sea, bueno, no al mismo tiempo. Pero a lo que voy es que podemos tener pues cualquiera de los dos, ya sea nulo o pues, en el caso de un entero, pues algún número. Y esto aplica para todo. O sea, para todo lo que sea una clase, un objeto. En algunos casos el retorno de las funciones, objetos más complejos, por ejemplo las listas de decimales, e inclusive, si mal no me equivoco, capaz aquí le estoy regando un poco, efectivamente, internamente, también podemos decirle que la lista internamente puede manejar lo que es nulos, o sea, valores nulos internos, pero no es muy recomendado ya que para eso especificas esta parte de aquí, allá directamente. Entonces, hay algo más, que es un tipo de dato, que no es como tal un tipo de dato, pero es una característica muy bonita que de hecho yo descubrí hace poco, o aprendí hace poco, dentro de C#. Hay veces que nosotros necesitamos generar objetos muy complejos, que lo ideal cuando se presentan esos casos es que nosotros hagamos clases directamente, o sea, hagamos un objeto como tal que abarque todas esas características. Sin embargo, hay veces que son tan complejos y tan variados que una clase simplemente no nos da. O sea, simplemente no nos da. Como lo habíamos visto hace un ejemplo. Por ejemplo, una lista de tuplas, de vectores, de listas, de arreglos, de enteros, de flotantes, de diccionarios con pilas y colas. ¿Están de acuerdo que es un objeto excesivamente complejo? Pero muy complejo. Pues existe una característica muy bonita dentro de los tipos de datos. Así como nosotros tenemos var, porque pues podrían decir, oye, ¿por qué yo no hago un list de var? Un list de var y que ya no sé escribir, y le pongo cualquier nombre equal a new, porque podrían decir, oye, si var se adapta a cualquier tipo de dato, a cualquier objeto, ¿por qué no pues directamente lo meto en una lista y me olvido? Pues no, porque var como tal pues no lo permite, o sea, no es precisamente aquí lo dice, solo debe de aparecer como una declaración de variable local, no es un tipo de dato per se. O sea, no es un tipo de dato definido, se adapta al tipo de dato que nosotros le demos, pero solo puede ser uno a la vez. Ahora bien, para poder atacar este tipo de problemas, nos encontraremos con un tipo de dato muy bonito, que no es un tipo de dato como tal, pero bueno, definámoslo así, que se llama Dynamic. Dynamic, se aprende a escribir. Tal cual. Y entonces, pues, como el mismo nombre lo indica, es un tipo de dato dinámico. Entonces, yo a esta bonita lista, yo puedo hacer lo siguiente. Déjenle cambiar el nombre para que sea algo más bonito. Vamos a ponerle lista. Yo a esta lista puedo llegar y decirle lista.add. Ya veremos después propiedades y demás. Y entonces yo le puedo decir variables. Le puedo agregar la variable con valores nulos. Lista.add. No sé, calificaciones. Puedo hacer un lista.add. Yo sé que a muchos ahorita les estará dando un cortocircuito en la cabeza, y más si vienen de otros lenguajes de programación como C, C++, en algunos casos hasta Python. ¿Qué más? Por ejemplo, podemos de hecho hasta meter una clase. Digo, creo que esto a sintaxis miren, vamos a generar aquí rápidamente una clase. Public class temporal. Y entonces yo le puedo aquí hacer un add. New temporal. ¿Por qué no me la reconoce? Vale, porque no está dentro de la... No, sí está dentro de la referencia. Hola mundo.temporal. Temporá. Ya no sé escribir. Si se dan cuenta, acabo de meter 5 tipos de datos diferentes
no, perdóneme, 4, y no me está marcando ningún error. ¿Saben lo poderoso que es esta herramienta? Es excesivamente poderosa. Obviamente tiene un contra, que si nosotros de repente nos olvidamos en qué momento metimos qué tipo de datos, pues se nos va a hacer muy complejo tratarlos. Entonces, esto solo es recomendable para ciertos casos. O sea, no es así que tú digas, ay, pues voy a hacer una lista dinámica todo el tiempo. O voy a hacer tipos de datos dinámicos todo el tiempo. O objetos muy dinámicos. Porque lo va a hacer muy complejo. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, se puede usar y ya vieron que, pues, o sea, limitantes no tenemos. O sea, prácticamente no tenemos cuando usamos Dynamic. Sin embargo, pues hay que tenerle, como dicen, hay que tenerle respeto. El respeto que se merece.